¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí saludarlos desde esta bella ciudad de Guadalajara. Yo soy el doctor Ignacio Aguilar Girbau, médico ginecobstetra de profesión y perteneciente a esta gran familia Actives, a la que los invito a que se incluyan, porque esta es una empresa que va a hacer posible la gran revolución en genética, en epigenética en este 2017, colaborando para la disminución del estrés oxidativo celular. Esta es una empresa extraordinaria porque tiene un corporativo con toda la experiencia en la industria, conformado por personas que están comprometidas con su comunidad, buscando el bienestar colectivo social. Además, están respaldados por otra gran empresa conformada por científicos de alto rango como es el doctor Joe McCord, quien hace más de medio siglo está trabajando en bien de la medicina y fue quien ha descubierto una de las enzimas antioxidantes más importantes a finales del 69, como es la superóxido dismutasa. Y junto con este gran equipo de colaboradores como son el doctor Gao y el doctor Mike Liu, que se dedican a la genética, y detrás de ellos el doctor Hyberstone, que es una autoridad en la nutrigenómica, y el doctor Schwapan Boss, que es una autoridad en farmacología. Estas dos situaciones hacen que esta empresa sea sumamente confiable y estoy muy honrado por haber sido nombrado por ellos como presidente de la mesa médica de esta gran empresa, a la que los invito a que se unan, porque vamos a hacer la gran revolución en epigenética. Vamos a tocar el tema del estrés oxidativo celular, vamos a ver de una manera sencilla y comprensible de qué se trata, cuál es su origen, en qué consecuencias tiene y cuál es la alternativa actual de manejo que tenemos para ello. Y para esto tenemos que ver primero qué son los radicales libres y cómo actúan. Miren ustedes, todos los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, necesitamos de dos cosas esenciales: respirar y alimentarnos. Pues bien, esos alimentos que ingerimos junto con el oxígeno que respiramos van a una estructura que se encuentra al interior de nuestras células, que se denomina mitocondria, en donde se lleva a cabo la metabolización de la glucosa para la obtención de la energía que va a hacer posible que todas nuestras células funcionen adecuadamente, de tal manera que vamos a poder pensar, vamos a poder movernos con toda facilidad si estas células están funcionando de manera adecuada. Pues bien, al interior de esta mitocondria, cada átomo de oxígeno que es utilizado como combustible para metabolizar esa glucosa y obtener la energía, una vez cumplida su misión, pierde un electrón en su última capa y se convierte en una estructura altamente inestable y reactiva que se llama superóxido o radical libre. Estos superóxidos o radicales libres, al salir de la mitocondria después de haber cumplido su función, van en busca de otras estructuras que se encuentran a su alcance para robar ese electrón que les hace falta, la oxidan y se estabilizan. Y estas hacen lo mismo con otras estructuras, formando lo que nosotros conocemos como una reacción oxidativa en cadena, que va a desencadenar lo que conocemos como estrés oxidativo celular, que no es otra cosa más que un daño estructural de la célula que le impide llevar a cabo sus funciones de manera adecuada. Y esto se debe principalmente a un desbalance en la producción de las enzimas antioxidantes que deben hacerse cargo de estos radicales libres o superóxidos, y por otro lado, una gran acumulación de los mismos que hacen imposible el buen funcionamiento de estas células. Y bueno, últimamente conocemos que esto es debido a una ausencia o a una disminución considerable de una proteína llamada NRF2, que es el factor de regulador maestro, que siendo una proteína intracelular, se encuentra al interior de nuestras células como un regulador maestro y va a ocasionar la expresión de más de 2000 genes llamados genes de supervivencia,
que son los encargados de controlar varios de los procesos esenciales, entre los que se incluye la respuesta antioxidante, la respuesta antiinflamatoria, el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico y el proceso de envejecimiento, entre otras funciones. Pues bien, después de los 20 años de edad y a medida de que avanzamos en esta misma, nuestro organismo pierde paulatinamente la capacidad de producir el NRF2 y una buena parte de lo que se logra producir se encuentra atrapado en otra proteína intracelular conocida como KEAP1, lo que ocasiona que también se reduzca de manera sensible la capacidad de regulación en la expresión genética que ya comentamos y consecuentemente nuestra capacidad de respuesta antiinflamatoria y antioxidante, favoreciendo la aparición del daño en la estructura de nuestras células que conocemos como estrés oxidativo. Verán, aquí tenemos esquematizados un ejemplo de una célula sana, joven, en donde los radicales libres están señalados como esferas rojas y las enzimas antioxidantes como esferas verdes, que se hacen cargo de una buena cantidad de ellos para evitar el estrés oxidativo. Y dentro de estas células, esta es una mitocondria sana en donde la glucosa se convierte en energía por la combustión del oxígeno. Y cada molécula de glucosa que se metaboliza es capaz de producir 36 moléculas de ATP, que es la energía que hace posible el funcionamiento adecuado de todas nuestras células. Y vean ustedes cómo hay una escasa acumulación de radicales libres en estas mitocondrias sanas. Por el contrario, en una célula dañada en su estructura por el estrés oxidativo, en su interior encontramos este tipo de mitocondrias todas desorganizadas y dañadas, en donde cada molécula de glucosa solamente es capaz de producir 3 moléculas de ATP. Pero, por el contrario, hay un gran cúmulo de radicales libres, ocasionando este estrés oxidativo que hace que la célula sea poco funcional. ¿Y cómo sucede esto? Miren, esta es una mitocondria esquematizada en donde ingresa el alimento, ingresa el oxígeno. Aquí se lleva a cabo la verdadera respiración celular, se desecha el agua sobrante y se desecha el dióxido de carbono. Y al mismo tiempo se obtiene aquella energía que ya comentamos que va a ser posible que todas nuestras células funcionen de manera adecuada. Pues bien, los átomos de oxígeno que son utilizados en la combustión de esta glucosa salen de la mitocondria una vez cubierta su función como una estructura altamente reactiva llamada superóxido o radical libre, que le hace falta, como ya comentamos, un electrón en su última capa y entonces ocasiona el estrés oxidativo porque hay una reacción en cadena. Y al mismo tiempo en nuestro organismo se está produciendo de manera paulatina, incipiente, pero constante, un fenómeno inflamatorio, fibrótico, y se programa la apoptosis prematura de las células que ya están dañadas por ese estrés oxidativo. Cuando estos radicales libres atacan al DNA y ocasionan mutaciones en los genes, estamos muy propensos a la aparición de cáncer. Y hay otros, como los peróxidos de hidrógeno, que tienen un apetito especial por los lípidos y las proteínas que son necesarias para nuestra existencia, disminuyendo una proteína que se llama POM1, que nos protege contra la arteriosclerosis. Y se refleja en un estudio que se llama TBARS, en donde se miden los peróxidos de hidrógeno para ver cuál es el nivel de estrés oxidativo que tenemos en nuestro organismo. Pero aparte de estos superóxidos o radicales libres que se originan dentro de nuestro cuerpo, tenemos un bombardeo de la parte exterior ocasionada por la contaminación ambiental, por el humo de los automóviles, la contaminación de las aguas, el humo de las fábricas, el tabaquismo, el alcoholismo y el consumo exagerado de drogas. Y también todos esos germicidas que se utilizan en los campos de cultivo son productores de una gran cantidad de radicales libres que nos atacan desde el exterior, y así como los estados de estrés mental. Bien, la consecuencia inmediata de este estrés oxidativo es sin duda alguna y comprobado por todos los científicos que se dedican al estudio de este fenómeno,
el envejecimiento prematuro. Y el gatillo para que aparezcan una gran cantidad de enfermedades, más de 200, entre las que se encuentran las crónico-degenerativas, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, procesos degenerativos cerebrales como el Alzheimer o el Parkinson, artritis reumatoidea y cáncer cuando se afectan los genes y se mutan. Hace 10 años, el doctor McCord y sus colaboradores, aproximadamente 10 años, detectaron cuál era el problema. Y el problema era que el factor de regeneración nuclear llamado NRF2 se encontraba atrapado en una proteína intracelular llamada KIP1. Y entonces ellos estuvieron estudiando cómo era posible liberarlo de ese atrapamiento y hicieron su primer suplemento que fue exitosísimo y que se logró la liberación de este NRF2, de esta proteína que lo tenía atrapado, para que fuera el núcleo de la célula y cumpliera con sus funciones de regular la expresión de más de 400 genes, llamados genes de supervivencia, y es así como se lograba el abatimiento del estrés oxidativo con una gran producción de las enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa, entre otros. Entonces, esquemáticamente, el activador ingresa en la célula, es transportado por una enzima que se llama quinasa hacia la KIP1, que es la célula que tiene atrapado el NRF2, lo libera y este va al núcleo a cumplir con sus funciones y hace que la magia se produzca. Los genes empiezan a producir esa respuesta antiinflamatoria y antioxidante. Esto era la vía que se conocía anteriormente. Tenemos pues que estaban los genes dormidos porque no estaban activados, los radicales libres se encontraban en cantidades exageradas y nuestras defensas por debajo de lo que se considera como óptimo. Y esto es lo que se consideraba también como la definición bioquímica del envejecimiento. Una vez que se despiertan estos genes con la acción de este activador NRF2, los radicales libres van hacia la baja y se revierte este comportamiento, mejorándose también el sistema inmunológico y evitando el envejecimiento prematuro. Esa es la magia del primer activador que formuló el doctor McCord por allá por el año 2004. Y en el sistema inmunológico funciona de esta manera, miren ustedes. Ese activador estaba actuando sobre una proteína llamada XC que en la membrana de la célula permitía el ingreso de la cistina para que se sintetizara la glutatión sintetasa y saliera el glutamato, permitiendo la elevación del glutatión hasta en cerca de 4 veces. Eso mejoraba considerablemente, pues, el sistema inmunológico. En ese entonces, en el 2004, en el 2005, existía una escasa cantidad de documentos publicados en la literatura médica internacional relacionados con el NRF2, pero ahora, en el 2017, ha crecido exponencialmente y el conocimiento sobre el mismo ha sido grandioso y actualmente el doctor McCord con sus colaboradores desarrollaron un nuevo suplemento llamado PB123 en experimentación entonces, y lo desarrollaron viendo que era hasta 8 o 10 veces más eficaz que su primera formulación. Y así es como comprendemos nosotros actualmente el funcionamiento de este nuevo activador. Ya sabemos que existen al menos 5 puntos de acción. Primero, llega y se libera de la proteína KIP1 el NRF2, después se hace una fosforilación del mismo y se envía al núcleo de la célula para que active a cerca de 2000 genes para que produzcan esa respuesta antiinflamatoria y antioxidante. Pero al mismo tiempo, uno de los pasos esenciales es que inactivan la ruta de apagado, permitiendo que este NRF2 actúe durante mayor cantidad de tiempo dentro del núcleo de la célula y es por eso que se logran activar cerca de 2000 genes con una eficacia mucho mayor que la que se tenía con el primer suplemento. Este suplemento
ha sido otorgado en concesión exclusiva para nuestra empresa Actix por el doctor McCord y es llamado Genome X, que tiene actualmente su registro en la COFEPRIS. Y verán, esta es la diferencia estadísticamente en una gráfica donde vemos cómo el primer factor liberador que formuló el doctor McCord a manera de suplemento tenía este efecto, comparado con el actual, que es el PB123, que es el Genome X actualmente comercializado por nuestra gran empresa Actix. ¿Y qué es lo que hacen las enzimas antioxidantes? Bueno, no son otra cosa más que estructuras moleculares cargadas de electrones y que están dispuestas a cederlo a todas aquellas estructuras inestables llamadas radicales libres para que se estabilicen y desaparezcan. Y tres de las enzimas más importantes que se hacen cargo de cerca del 65 o el 70% de los radicales libres son la superóxido dismutasa, como ya comenté, descubierta por el doctor McCord ya hace más de medio siglo, la catalasa y la glutatión peroxidasa, entre otras. Estas son las tres enzimas antioxidantes más potentes que nuestro organismo produce por acción directa de esa expresión de los genes, y solamente allí se hace. Esto no lo podemos concebir ni lo podemos conseguir en ningún medicamento que se expenda en farmacias o en otros sitios. Esto es producido única y exclusivamente por nuestro organismo gracias a la activación del NRF2, que va y le ordena a los genes cómo deben expresarse. Esta es la magia. ¿Y cuántos radicales libres se producen en nuestro organismo? Miren, en un individuo promedio tenemos aproximadamente 100 trillones de células, en donde se llevan a cabo 500 cuatrillones de reacciones bioquímicas por segundo. Eso es una cosa extraordinariamente maravillosa. Y se producen cerca de 300 billones de radicales libres, es decir, 300 millones más 12 ceros. Cualquier sustancia antioxidante que se maneje en el mercado como antioxidante no es capaz de reducir ni siquiera en el mínimo porcentaje del 2 o del 3% la cantidad de radicales libres. Y es por eso que se está produciendo el estrés oxidativo por el gran cúmulo de los mismos. Y actualmente tenemos la alternativa por la revolución que se ha hecho en la epigenética a través de la nutrigenómica, con esta formulación de suplementos que no son otra cosa más que nutrientes especiales que tienden a regular esa expresión genética que ya comentamos. Y bueno, nuestra empresa tiene la fortuna de contar con la patente del Genome X, que ya se encuentra registrado en COFEPRIS y que cuenta con 3 elementos esenciales: el extracto de hojas de romero, el extracto de polvo de raíz de jengibre y la luteolina extraída de la sofora japónica. Estos 3 elementos, en las dosis conformadas y formuladas por el Dr. McCord y su grupo, hacen sinergia y hacen la magia para que el NRF2 se libere de donde se encuentra atrapado, se produzca en mayores cantidades y actúe durante mayor cantidad de tiempo en el núcleo de nuestras células, favoreciendo la expresión de los genes de supervivencia que ya comentamos y teniendo una respuesta antiinflamatoria y antioxidante extraordinaria. Verán, estas 3 sustancias herbolarias milenarias con una gran cantidad de propiedades medicinales como el romero, el jengibre y la luteolina, tienen, como ustedes pueden ver aquí en letras negritas, 2 acciones conjuntas y que es un común denominador. Son potentes antioxidantes y potentes antiinflamatorios. Y adicionalmente, con todas las propiedades que tiene, por ejemplo, el romero tiene efectos ansiolíticos, analgésicos, mejora el desempeño mental, ayuda a reducir el tejido adiposo y, por si fuera poco, es un extraordinario desintoxicante del hígado. El jengibre, por su parte, es una planta medicinal también con poderes extraordinariamente buenas en el tubo digestivo, es un antihipertensivo eficaz, es un antirreumático y en el campo de la endocrinología es un antidiabético extraordinario. Además, que reduce el estrés.
La luteolina, por su parte, que no deja de ser más extraordinaria que los anteriores, también tiene como común denominador su potencia antioxidante y antiinflamatoria, pero además es un extraordinario inmunomodulador, es decir, mejora nuestro sistema inmunológico de manera impresionante y tiene propiedades anticancerígenas porque permite que los pacientes que tienen el infortunio de padecer cáncer se desarrolle con mucha mayor lentitud de la que se acostumbra. Combate también el envejecimiento mitocondrial y permite que nuestras células trabajen de manera más adecuada en ese metabolismo de la glucosa que ya comentamos, obteniendo una mayor cantidad de energía. Y además, por si fuera poco, mejora el desempeño mental. Estos son, pues, los 3 componentes extraordinarios que tiene nuestro Genome X. Y ojalá que todo el mundo lo consuma, porque va a ser benéfico para que todas aquellas personas a partir de los 20 años lo tengan en la mente y logren sobrevivir más allá de los 100 años en perfecto estado de salud. Pero eso no quiere decir que nomás los jóvenes, sino que también todas las personas a cualquier edad podemos empezar a tomarlo y reduciremos de manera importante el estrés oxidativo que nos afecta y nos desempeñaremos con mucho mejor salud. ¿Cómo le hacemos para poder medir el estrés oxidativo? Bueno, existen máquinas ya perfectamente bien conocidas a nivel mundial que nos hacen la medición del estrés oxidativo. ¿Cuál es el potencial antioxidante que tenemos en el plasma y en la saliva? Una de ellas es una máquina que conocemos con el nombre del FRASFI, que es una máquina italiana que Mauro Carratelli la instrumentó y por eso se mide en unidades CAR, en honor a su nombre, y nos da la cantidad de cifras que tenemos de la cantidad de peróxidos de hidrógeno. Y cuando están entre 250 y 300, decimos que están en cifras normales. Cuando nosotros consumimos este suplemento Genomex, estoy seguro que en 30 días nosotros lograremos reducir el estrés oxidativo de nuestras células a aquel que teníamos antes de los 20 años de edad. Y eso ya lo comprobaremos con nuestros estudios, porque son los planes que tenemos a futuro inmediato. Primero, vamos a estructurar protocolos de manejo en pacientes de nuestro medio, con nuestros médicos, que tienen diferentes tipos de enfermedades, con el fin de comprobar la eficacia de este suplemento. Y lo anterior nos permitirá comprobar lo que afirmamos con respecto de los beneficios que se obtienen con este nuevo suplemento, y queremos permear en la mente de todos los médicos, que nos ayudará muy seguramente a tener éxito y permanencia en esta gran empresa. Es un gusto para mí haberlo saludado y estoy a sus órdenes a través de nuestro amigo Daniel Eppington para responder a todos aquellos cuestionamientos que ustedes tengan en un momento determinado. Pero quiero comentar que la dosis de una sola cápsula de este Genomex es suficiente para tener los resultados que esperamos. Y bueno, si hay algunas personas que tienen alguna enfermedad como diabetes, como hipertensión, arteriosclerosis o algún proceso degenerativo celular como Alzheimer o Parkinson, es igual la dosis. No se tiene que incrementar porque esto no es un medicamento que esté destinado a curar tal o cual enfermedad en particular. El fin de este suplemento es lograr que se libere el NRF2 y que nuestros genes de supervivencia funcionen adecuadamente y tengamos una respuesta antiinflamatoria y antioxidante que permita que el estrés oxidativo no nos afecte de gran manera. Muy buenas tardes y espero y estoy a sus órdenes para responder todas aquellas preguntas que tengan al respecto. Gracias por su atención. Hasta pronto.